Muchas gracias. Empiezo por el mismo orden que se han planteado. Estoy de acuerdo con que la clave del decreto de Agricultura tiene que ver también con el establecimiento de esos precios y saber cómo se calculan. El Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Economía, entre otras cuestiones, también estamos nosotros, estamos viendo cuál es la fórmula adecuada. Voy a informarme exactamente de cómo va el proceso para saber efectivamente cuál es. No es fácil, es un debate apasionante de teoría económica y es un debate práctico apasionante. No es fácil para hacer una norma general, pero desde luego yo creo que el primer paso que hemos dado con ese Real Decreto, que el propio Ministro de Agricultura dijo que no era la panacea, pero que era un paso histórico, es efectivamente histórico. Es decir, estamos hablando, ustedes lo apoyaron, de algo que hubiera sido impensable en los últimos 10 años y es una medida extraordinaria, pero yo creo que en la buena dirección. Vender por debajo de coste es insostenible y, por lo tanto, pues cuando se establece un precio mínimo en ese sentido es positivo. Ahora, los detalles concretos, siendo muy importante, efectivamente, lo que hay que dilucidar, me informaré para que podamos conocerlo. Y sobre la segunda cuestión que decía usted de cultura, ahora mismo está establecido, como decía, lo de los 60 días. Los 60 días se ponen en marcha en el momento en el que el consumidor denuncia y reclama. Eso quiere decir que se ha debido de producir la cancelación ya. Como la mayoría de estos eventos nos han cancelado, afortunadamente todavía tenemos tiempo. Eso es lo que explica por qué no hay un lapso de tiempo todavía planteado, sino que ahora mismo los eventos tienen que ya han sido cancelados 60 días y se acogen a 60 días. La verdad es que la mayoría de los que nos están planteando están de acuerdo, porque suelen ser pequeñas productoras, pequeños eventos de teatro, de cine, que pueden devolverlo y cuyos problemas son otros, son problemas de liquidez, que el Gobierno ha puesto en marcha líneas de liquidez importantes, o son problemas, digamos, basados en la ausencia de demanda, que eso es una situación que desgraciadamente va a devenir en la crisis económica, pues la gente tiene menos ingreso, menos renta. Entonces, la medida concreta nuestra está siendo útil para los momentos actuales, pero estamos hablando con Cultura y con otras entidades para ver si efectivamente es posible o necesario valorarlo bien. Nosotros tratamos siempre, como expliqué en la anterior comparecencia, de ser muy rigurosos con las medidas y no improvisar, valorar bien si hay agua en la piscina, es decir, si hay necesidad de ir hacia ese escenario, de ampliar los días, pero siempre sobre la base de la garantía absoluta de que se va a devolver el importe y teniendo en cuenta que es un sector específico, como específico también son los servicios, dado que el servicio que se le da este verano no tiene por qué ser el mismo servicio que se le dé el año que viene, porque los festivales cambian los participantes, porque el producto ha cambiado. Entonces hay que atender muy bien a la singularidad y esos son los elementos que están ahora mismo en discusión. No me acuerdo bien del nombre, el orden, pero bueno, creo que PNV puede ser. Bueno, contesto igual. La portavoz del PNV planteaba Gorospe, sí. Una cuestión que nosotros la tenemos que estudiar. O sea, que me parece bien, el matiz no lo había interpretado, fue un error mío de interpretación. Efectivamente, usted tiene razón, vamos a estudiarlo porque, como le decía, la filosofía es sacar todo lo posible de la vía judicial y, por lo tanto, acabar con ese cuello de botella. Por lo tanto, vamos a estar en contacto, como estamos en contacto también con la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues yo creo que también, aparte de eso, con el PNV, pues podemos estudiarlo y si usted tiene la propuesta, nos la hace llegar al Ministerio para que la tengamos también en consideración. Bueno, ya sin orden, porque ya sí que no... el señor de Quinto, sin ese... Yo estoy de acuerdo y le acepto además, creo que tiene usted razón, que es bueno que quienes hagan las compras sean profesionales. Lo que pasa es que le impugno la mayor. El problema de los errores que ha habido de las compras no tienen que ver con la profesionalidad del comprador, aunque parezca paradójico. De hecho, la prueba es que le ha pasado a todo el mundo y tendríamos que llegar a la conclusión de que en todo el mundo, desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Andalucía, Madrid, Galicia, España, todos están dirigidos por pocos profesionales. Y me parece una conclusión muy extrema como para llegar a ella. Por lo tanto, creo que la causa es otra. La causa tiene que ver con la distorsión en los mercados, con lo que le decía antes. Homologar elementos y productos sanitarios es enormemente complejo. Requieren profesionales, especialistas, laboratorios. Es un proceso que implica tiempo.
Y homologarlo de forma que garantice que los paquetes de millones de productos sean buenos requiere un tiempo. Eso compagina regular con la urgencia del momento. Y en esa tensión es donde se producen los errores. Y con todo, España tiene muchos menos errores de los cometidos, por ejemplo, en el Reino Unido. Hay paquetes del Reino Unido de 1.700.000 mascarillas, que es muy por encima de lo que ha ocurrido en otros países como el nuestro. Entonces, esos elementos yo creo que tienen que ver con la situación estructural, independientemente, incluso decía, de la profesionalidad y del partido. Y hace usted una interpretación que me parece muy sugerente sobre lo de la democracia y que yo planteaba, ¿no? Lo que usted plantea de transparencia y eso siempre es bienvenido, yo creo que es positivo. Y cuanto más transparente sea la democracia, mejor. Y yo creo que hay cosas que no hemos hecho bien. No se transmitió bien lo de los niños, por ejemplo, de salir. Nos estamos gestionando. Quiero que ustedes lo entiendan, incluso aunque estén en posiciones ideológicas contrarias, bajo un nivel de estrés, este gobierno, y bajo un nivel de tensión humana y profesional que hace que cometamos errores. Y lo asumimos porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad y para eso nos han votado y para eso el Parlamento decidió que este era el gobierno de coalición. Y por lo tanto se cometen errores. Lo de los niños fue un error y lo de la transparencia al principio también. Se ha ido corrigiendo en la medida de lo posible. Todos esos son elementos positivos para la democracia. Pero yo estoy más preocupado por razones de fondo. Es decir, la democracia europea, la europea, se construye sobre la base del antifascismo. La Constitución italiana del 48, la Constitución francesa, la propia Alemania. Toda esa construcción europea se basa en la esencia de la defensa de la Declaración de los Derechos Humanos, que es una postura universal. Las posiciones xenófobas, racistas que están creciendo en toda Europa chocan con esa posición. Y por eso a mí sí me preocupa, porque socava la esencia misma de la que se construyó el antifascismo europeo. Y, por supuesto, eso tiene que ver con nuestra Constitución. Nuestra Constitución es de 1978, es posterior al 48 italiano, pero también se construye sobre la base de un cierto consenso en unos mecanismos democráticos. Por ejemplo, sobre la idea de que España es de todos. Y en nuestro país, lo estamos viendo, tenemos partidos que hablan de España para atacar a otros españoles. Y yo creo que eso es un error, pero bueno, eso es parte de la crítica legítima. Pero observe que la interpretación de la Constitución, ya sabe usted que en teoría política la Constitución se puede interpretar como material o formal. Formal es lo que pone en el papelito y material es la interpretación de los tiempos. En el 78 los artículos de nuestra Constitución se interpretaban de una forma mucho más progresista que como lo interpreta usted hoy y como se interpreta de forma general o de sentido común hoy en día. Por eso le lleva a usted a decir que estamos, creo que ha dicho, que estamos forzando para ir a otro sistema. Algo así ha dicho usted. Yo no lo creo. Yo creo que estamos aplicando la ley y la Constitución. Incluso estamos muy por debajo del margen que nos permite la Constitución. Se ha hablado ya del artículo 128, usted lo conoce, lo que significa históricamente, pero le recuerdo que, por ejemplo, el artículo 129.2 dice: los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Hasta las palabras nos invita a pensar en otro enfoque. Esos son artículos de la Constitución, porque en 1978 entre los constituyentes estaba el Partido Comunista de España y partidos que defendían posiciones de esto. Y la Constitución establece un marco de juego que tiene deficiencias, que algunos las hemos denunciado muchas veces, pero que evidentemente nos dan un margen mucho más amplio de lo que hoy estamos haciendo. Interpretar la Constitución como hace el partido de Vox, criminalizando a uno de los padres fundadores, como es el Partido Comunista, es una posición absolutamente reaccionaria. Pero reaccionaria absolutamente. Y por lo tanto yo creo que esa es una disputa que tenemos que hacer, porque para mí, y se lo digo honestamente, creo que la democracia está amenazada por el crecimiento de espacios de extrema derecha. Así de sencillo. Y creo que eso es algo que comparte, por ejemplo, en su partido mucha gente, aunque sea desde una postura liberal. Yo como Montalbán soy comunista porque soy liberal. Él lo decía de esa manera. El señor de portavoz de Vox, decirle simplemente, le sorprendería la cantidad de cristianos que hay en Izquierda Unida, que es el partido en el que yo represento, y de votantes. Es decir, yo hasta los 14 años rezaba todas las noches. Mi tradición es la tradición cristiana. Este país es un país de tradición judío-cristiana. Tienen ustedes un uso del patrimonio de las cosas muy particular. España es solo lo que ustedes quieren que sea España, los cristianos son solo lo que ustedes quieran. Izquierda Unida está llena de cristianos de base que luchaban contra el franquismo, mientras la Iglesia Católica, que se decía cristiana, defendía el franquismo.
Y, por lo tanto, yo creo que usted debería ser más humilde a la hora de hablar de ello. Y entiendo lo que se refería antes del tuit, pero yo se lo estoy explicando. No se preocupe, que hay muchos cristianos en Izquierda Unida, hay muchos cristianos en otras organizaciones de izquierdas, en Podemos, en el Partido Socialista, y defendemos, creo que además con más acierto, los evangelios. La portavoz del Partido Popular, yo tengo una discrepancia fundamental, lo he planteado antes, con el enfoque que ustedes están planteando aquí. Bien, lo saben ya, no pasa nada, su beligerancia, su discurso, creo que no acompaña a lo que se debería esperar de ustedes en este momento, pero es mi opinión, naturalmente, no les planteo que ustedes la tengan así. Pero sí le diría que los científicos están en este momento sin saber muchas de las respuestas que usted está dando ya directamente, y lo cual me hace pensar que usted debe contar con información privilegiada o está haciendo una política con un interés partidista, pero que no obedece bien a la verdad. Yo me inclino por esta segunda opinión. Es una opción pues, que yo creo que está constatada. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos por qué hay más virus en España que en Portugal. No lo saben los científicos. No saben por qué hay más contagiados en unos países que en otros, o en unas regiones más que en otras, o es que en Andalucía tampoco tiene efecto el Gobierno de España. Y las diferencias entre el País Vasco, Cataluña, Asturias, Cantabria, Canarias, ¿eso no es España? Esas diferencias los científicos no saben todavía explicarlas. No lo saben, tienen hipótesis. Se expandió primero a Madrid, se expandió primero al norte de Italia, se expandió primero. Pero se expandió ¿por orden de quién? ¿De Pedro Sánchez? ¿Del presidente del gobierno que le dijo primero ve a Madrid, primero fue a Italia? No, los científicos son mucho más cautos que usted y trabajan sobre la base de hipótesis. Y sobre esa base todavía están averiguando cómo se comporta el virus, por qué se expande más en algunas personas que en otras, si tiene que ver con algunas enfermedades o patologías previas. Todo ese tipo de cuestiones son las que están ahora mismo en la comunidad científica. Como dije en mi intervención original, que por eso comencé explicando esto, con working papers, con trabajos académicos, que empiezan a plantear algunas hipótesis no concluyentes que sugieren cosas. Que, por cierto, creo que nuestro país tiene un problema porque las noticias y los medios de comunicación hacen de cada working paper la noticia definitiva y eso induce a la confusión de esta sociedad. Pero lo cierto es que la ciencia, hasta transcurrido un tiempo, no va a tener conclusiones totales de por qué se ha comportado el virus, cómo se ha comportado. ¿Eso quiere decir que las instituciones no importan? No, las instituciones importan. Importan instituciones. Importa si tienes un mejor sistema público de sanidad o no, para ver si te mueres o no te mueres. Hay una diferencia entre el comportamiento para los pobres en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde no hay mecanismos asistenciales como en España, que en España. Y en España sería peor si no hubiera un sistema público de salud. ¿Significa eso que las instituciones lo explican todo? No. En eso tiene usted razón. No lo explican todo. El virus tiene su propio desarrollo, que, insisto, todavía no se conoce con precisión. Pero las instituciones se importan. Y, por lo tanto, importa que durante 10 años se hayan hecho recortes en el sistema público de salud. Claro que importa. ¿Es determinante? No. Pero importa. Y marca la diferencia. Y eso, si usted lo quiere negar, pues usted estaría negando a la comunidad científica. No pasa nada, es legítimo. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Si usted lo cree, pues adelante. No pasa nada. Pero yo le tengo que plantear lo que yo creo. Y su posición, aparte de no compartida, me parece inverosímil. Porque usted nos acaba de acusar a todos de no ser cautos, prudentes, cosa que ustedes tampoco fueron. La portavoz del Partido Socialista se lo ha planteado a través de sus dirigentes o de usted misma, porque, insisto, si usted me trae una declaración suya anterior en la que impugna a la comunidad científica, a la OMS, al Gobierno de España y resulta que con el tiempo le ha dado la razón, insisto, todavía con prudencia le podría decir, pues mira, usted está más o menos en lo cierto. Pero es que eso no ha sucedido. Es que el PP opinaba lo mismo que opinaba Ciudadanos, que opinaba Vox, que opinaba el Gobierno de España, que opinaba el Gobierno del Reino Unido, que opinaba Francia, que opinaban todos. Entonces, ustedes lo que están haciendo es oportunismo. Me parece bien, es legítimo. Pero parto de la base de que su posición es inverosímil, porque si fueran coherentes, ahora mismo seguirían siendo prudentes. Pero es que ustedes mismos están ahora mismo atacando al Gobierno para que salgamos del estado de alarma, defendiendo la posición contraria con indicadores que son todavía, desgraciadamente, peores que entonces. Es decir, lo único que hay en común en su posición actual y la posición de hace 2 meses es atacar al Gobierno. Lo único que hay en común. No hay coherencia interna ninguna. Entonces, bueno, pues me parece extraño. Y las propuestas que usted hace, pues no se preocupe. Lo del IVA lo hizo el PP y lo hizo más gobiernos. Pero nuestra propuesta es, lo he dicho antes, defender el artículo 31 de la Constitución, la progresividad fiscal. Paga más quien más tiene. Eso significa que hay que ir más a los impuestos directos que a los indirectos.
Las rentas del capital, las rentas del trabajo, las escalas, los tramos. El esfuerzo tiene que venir de aquellos que tienen capacidad de hacer más esfuerzo. Esto ocurre siempre. Y yo creo que ahí hay margen. El IVA, que usted ha planteado, no es una preocupación nuestra, es una preocupación de la Comisión Europea que está basada en unas tesis que yo no comparto. Y es una preocupación que hizo el Gobierno de España cuando gobernaba el Partido Popular. Pero nosotros no lo compartimos. Los impuestos directos es la vía mejor. E insisto, y por eso no hablé, de hecho, de imposición, porque creo que la clave ahora mismo es la financiación de un esfuerzo colectivo de la Unión Europea. Que, por cierto, todos los partidos apoyamos a Rajoy cuando la Comisión Europea se mostró intransigente con sus políticas de austeridad con Rajoy y Rajoy, durante un pequeño lapso de tiempo, protestó y dijo: a España la vais a ahogar si seguís con esta posición. Y le apoyamos todos. Y yo apoyé a Montoro y a Guindos. Yo creo que ustedes, si lo tienen a bien, estaría bien también que apoyaran en este momento que tiene que haber una respuesta colectiva de la Unión Europea en beneficio de España. Porque no es el Gobierno de España, porque son las personas que viven en nuestro país. Y creo que queda el grupo, perdón, Esquerra preguntaba lo del ICO. Es ilegal si hace un banco eso. Si un banco condiciona el crédito a cualquier tipo de producto adicional, está cometiendo una ilegalidad. Economía ya se lo ha planteado a las grandes empresas, a los grandes bancos, y lo saben. Por lo tanto, yo insto a que si hay algún caso adicional que se haya producido, que se nos comunique, porque es ilegal y se está cometiendo un delito. O sea, ese tipo de ayuda no está condicionada. Me parece fundamental que lo entendamos de esa manera, porque efectivamente son ayudas que no están para esclavizar o añadir una condicionalidad adicional, sino para mejorar la situación, desgraciadamente, que ya bastante dramática de por sí. Y termino dando las gracias también a portavoces de Unidas Podemos, al Partido Socialista, y a todos vosotros y vosotras. Estamos a disposición de lo que ustedes consideren. No hace falta que sea una comparecencia. Si ustedes creen oportuno hablar con nuestro Ministerio, lo pueden hacer en cualquier momento, sea una duda sustantiva o una duda de Twitter. Cualquier pregunta, nosotros de verdad estamos a disposición. Es nuestro deber y, por lo tanto, lo vamos a cumplir. Y si no lo cumplimos, van a tener ustedes un instrumento para criticarnos con razón y legítimamente, pero yo haré todo el esfuerzo para que no puedan hacerlo porque hayan trabajado bien, y desearles, sin más, que se cuiden, que seguimos en estado de alarma, que seguimos con precaución, y desearles que tengan una buena salud a ustedes y a sus familiares. Esperemos que salgamos pronto de esta. Muchas gracias.